Radio y bluradio.com. 9:05 a.m, mucha atención. El presidente Gustavo Petro se está pronunciando esta mañana sobre las versiones del atentado contra el fiscal Barbosa, contra la senadora María Fernanda Cabal Felipe y contra el general del ejército, el general Zapateiro, que fue comandante del ejército. Y el presidente está interpretando un comunicado que salió anoche tarde. Esto fue casi, Ricardo, al filo de la medianoche. Pues casi 11:45 de la noche, una hora bastante atípica para una comunicación de semejante importancia. Comunicado del Ministerio de Comunicado y voz del ministro de Defensa. No convocaron ni a rueda de prensa, ni lo hicieron de día, sino lo hicieron casi a las 12 de la noche. Entonces, Felipe, le voy a sugerir que para entender este rifirrafe, desafortunadamente, el fiscal dice, me querían matar, el ejército lo sabía, el ejército dice, no lo sabíamos. En esas estábamos hasta anoche y esta mañana. Felipe, tenga en cuenta las fechas. Porque las fechas son importantes para descifrar lo que está pasando. Una versión, el presidente interpreta el comunicado de anoche como una confirmación de la teoría de que no ocultaron información sobre planes terroristas. Este es el fondo del asunto. Pero las fechas parecen sugerir lo contrario. A ver si podemos armar este rompecabezas. ¿Cómo es ese muñeco de las fechas? Felipe, la fecha en la que el fiscal hace la denuncia de que el ELN me quiere matar, Ricardo, es 8 de agosto. Sí, señor, 8 de agosto ¿De acuerdo? A las 7 de la noche, 6:40 de la tarde en realidad, emiten el comunicado. Felipe, ojo con la fecha, ¿de acuerdo? Sí. 8 de agosto. El comunicado de anoche del Ministerio de Defensa dice que ellos recibieron información de inteligencia sobre los 3 atentados el 4 de agosto. O sea, 4 días antes. Y entonces el presidente Petro está cogiendo el comunicado para decir esta mañana, un alto funcionario del Estado se ha dejado engañar. No lo menciona, pero se está refiriendo, por supuesto, al fiscal, ¿no? Claro, pero además está descartando el presidente Petro que la información fuera verídica. Es decir, el presidente Petro está diciendo que la información es falsa. O sea, que no hay ningún plan de atentado contra el fiscal. Cuando dice que se dejó engañar, y si desarrollamos más adelante el trino, pues ahí usted va a entender que él descarta la información. Lo que pasa es que el comunicado de anoche del Ministerio de Defensa confirma que el 4 de agosto recibieron información de inteligencia sobre eventuales atentados terroristas. Y el comunicado se refiere exactamente a 3 personas. Atentado contra el fiscal, contra la senadora Cabal y contra el general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro. En la Casa de Nariño se encuentra Santiago Rincón. Hola Néstor, muy buenos días. Sí señor, mire, para armar el rompecabezas completo, lo que dice ese comunicado del Ministerio de Defensa es que ayer se reunieron precisamente el ministro Iván Velázquez, la cúpula militar, el director general de la policía y la comunidad de inteligencia precisamente para tener alguna conclusión sobre esta denuncia de la Fiscalía. Básicamente lo que dicen es que el 4 de agosto, como usted lo señala, 4 días antes de que saliera el comunicado de la Fiscalía advirtiendo del plan del ELN para atentar contra el fiscal Francisco Barbosa, el Ejército Nacional tuvo acceso a la información sobre el posible atentado, que hicieron las verificaciones y que básicamente lo que dicen es que no tuvieron información adicional. Incluso dicen que la UIAF no tiene información financiera relacionada con un posible atentado y que ningún organismo de inteligencia recibió información de agencias de inteligencia extranjera en relación con la situación a la que se está hablando, que es de ese supuesto plan del ELN contra el fiscal Francisco Barbosa. Es decir, que recibieron una información, una primera información, y que haciendo diferentes tareas de verificación, pues no se pudo obtener ningún tema o ninguna información adicional, y eso es lo que le está reclamando el presidente Gustavo Petro al fiscal Barbosa, que no lo menciona, pero que por supuesto el mensaje va para él. Se lo leo textualmente. Un alto funcionario del Estado se ha dejado engañar. Siempre personalmente le he ofrecido mi apoyo para la seguridad que requiere, como es mi deber, y lo seguiré haciendo. Nunca supimos de un plan de atentado en su contra, sino por su propio comunicado. El origen de su engaño
tiene que ver con los procesos para verificar fuentes, ahí el reclamo del presidente, más profundos, dice él, en inteligencia militar que en la fiscalía, es decir, está diciendo que hubo un proceso, dice el presidente, más exhaustivo desde inteligencia militar que desde la propia fiscalía, y agrega, a ambas entidades llegó la misma fuente, más rápido le llegó su información al funcionario sin mayor verificación y la hizo pública. Y la acusación termina con este párrafo, Néstor, dice, el prejuicio y señalamiento irresponsable de carácter político al presidente de la República desdice el respeto a las instituciones y solo muestra el afán para que el procedimiento constitucional de reemplazo del fiscal no se verifique. Es entonces el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro. Gracias, Santiago. En la Casa de Nariño, dice el primer punto, Felipe, del comunicado del Ministerio de Defensa de anoche, dice, se concluye que la verdad es que el comunicado me parece muy mal redactado, primero que todo. Muy enredado, yo no sé. Pero no sé solo si es un eso, error de sino... redacción o si es un tema tan delicado que deciden escribirlo con el cuidado de no decir más de lo que quieren decir. Entonces, digo, Felipe, ¿por qué me parece mal redactado? Dice, primer punto, se concluye que hasta el día 4 de agosto, fecha en que el Ejército Nacional tuvo acceso a la información sobre la posible intención de atentado contra los mencionados ciudadanos, ni este ni ningún otro organismo de inteligencia tuvo conocimiento de las intenciones señaladas en el comunicado de prensa emitido por la Fiscalía General de la Nación. Hasta el 4 de agosto quiere decir, de ahí para atrás sí tuvieron información de inteligencia. De ahí para adelante, del 4 de agosto en adelante, ¿sí? Sí, lo que pasa es que el comunicado, por eso le digo, es un tema de preposiciones. Sí, por eso es que cierto, cierto. ¿Usted se acuerda de las preposiciones, Felipe? Ante, bajo, con, contra, de, hasta, todo eso. Entre, hacia, hasta, para, por, Y según, el régimen, sobre, entonces, está muy mal redactado porque además dice una cosa, como dice una cosa, dice la otra. Es contradictorio. El punto 1 con el punto 4 es contradictorio. Ese punto va en contra de lo que dice el presidente Petro, porque el presidente dice que se enteraron en el gobierno del plan de atentado contra el fiscal Francisco Barbosa el 8 de agosto, que fue el día del comunicado. Del comunicado público. Perdón, esto dice 4 de agosto. Pero el comunicado habla del 4 de agosto. Entonces, Felipe, ¿será este otro error de digitación? No lo sé, pero el presidente está diciendo claro una cosa diferente a la que dice el comunicado, que ellos se enteraron por la denuncia pública del fiscal Barbosa. Pero el Ministerio de Defensa dice que ellos se habían enterado el 4 de agosto, 4 días antes de la denuncia pública. Aclara el comunicado una cosa importante, y es que, fíjese usted que dice que no sabían nada antes de eso por una razón, porque el fiscal general Francisco Barbosa señaló que según lo que él sabía, el comandante del ejército, el general Luis Ospina, había tenido información a través de inteligencia militar hace por lo menos 30 días antes de ese plan para atentar contra su vida. Aquí el comunicado dice no. Ricardo, como el comunicado no es claro, únicamente del comunicado. Como el comunicado no es claro, el presidente lo explica y lo deja claro, y es que, sin mencionar al fiscal, deja muy dicho que el fiscal está en campaña. El fiscal está ejerciendo como un actor político y está utilizando de alguna manera esta fuente que, por supuesto, pues hay que darle toda la importancia a alguien que hace una alerta sobre una amenaza o un atentado. Subestimar una amenaza. Entonces hace, por supuesto, pero entonces para eso existen mecanismos de verificación y cotejar. Claro, pero para eso existen mecanismos para verificar y para cotejar. Entonces inteligencia, y el presidente tiene razón en algo, Néstor. Señor. Y es que la capacidad de verificación de semejante amenaza la tiene inteligencia militar, la tiene la UIAF, si hay movimientos financieros que puedan estar respaldando un atentado de esta envergadura. Un atentado de esta envergadura, pues digamos, tiene y deja huellas. Pero entonces, cuando el presidente, digamos, asume... Le pido que me explique una cosa. ¿Qué tiene que ver? Que yo no creo que, es mi percepción, yo no creo que el fiscal Barbosa esté en campaña de nada. Pues sí, el viernes pasado en la Andi lo dejó clarísimo que sí está en campaña. No, eso no es discurso no altisonante, es un discurso político, o la semana pasada en la Andi, pero en su discurso. Usted me puede decir si está en campaña, yo le digo que no, lo que sea. Pero explíqueme uno cómo, si suponiendo que está en campaña, le repito que yo no creo, uno cómo se gana algún afecto denunciando que hay un grupo que lo quiere matar.
Pues básicamente, Néstor, poniéndose como víctima, que eso lo ha sabido hacer el fiscal constantemente, victimizándose. El día en que él salió a anunciar ese supuesto atentado, hizo ronda de medios no solo para decir que había un atentado, sino para descalificar al el consejero de paz, para descalificar al presidente, para decir que había una ruptura institucional, básicamente para ponerse en el centro del debate nacional. Lo mismo que hizo la semana pasada en la ANDI. Entonces, si tenemos alguna duda de que el fiscal Barbosa no solo está interesado en los procesos de su competencia en materia judicial, sino en ser un actor político relevante de oposición al presidente de la República, pues somos muy buenos. Pues Néstor, si el fiscal hubiera querido inventar un atentado, lo hubiera hecho con el CTI, Daniel, no el ejército, que depende les agradezco si me hablan en orden y de a uno Néstor, les pido el favor. Daniel. Néstor, si el fiscal general de la Nación se hubiera querido inventar un atentado, no lo hubiera hecho a través de inteligencia militar del ejército, que le reporta directamente al presidente de la República y al ministro de Defensa, no le reporta directamente al fiscal. Lo hubiera hecho entonces a través del CTI, de la Policía Judicial, que depende de él en la Fiscalía, o por una fuente anónima que le llegó a la Fiscalía, o por algo que él dominara. Pero la fuente que reveló el fiscal y reveló el mismo ejército es la inteligencia militar. Entonces no tiene ningún sentido la historia que está contando Luis Ernesto de que es que el fiscal se está inventando un atentado, cuando la fuente es una fuente que depende directamente y el comandante de esa fuente es el comandante general, es el comandante supremo, es el presidente de la República. Entonces no tiene sentido habérsela inventado por ahí. No, yo quiero recordar, es que el punto además, es el manejo de la información. Ya voy, Héctor. María Consuelo. No, yo quiero recordar que el 9 de agosto, o sea, 5 días después, según el comunicado del Ministerio de Defensa que se enteró el ejército, acá tuvimos a la vicefiscal Marta Mancera, y ella explicó muy claramente que habían tenido una información hacía 30 días, o sea, 30 días anteriores a ese día, y que se había unido a la información de una fuente de inteligencia de las Fuerzas Armadas y que habían tenido reportes de flujos de dinero, aproximadamente habló entre 2.500 y 3.000 millones, sí, para financiar los atentados. A mí me parece que es muy peligroso en un país como este estar diciendo y disfrazando unas amenazas de muerte a personas de la oposición, como el general Zapateiro, como la senadora María Fernanda Cabal y como el fiscal general de la Nación, diciendo que son intenciones políticas que ellos están disfrazando de una amenaza de atentado. Me parece sumamente peligroso. Creo que lo que le corresponde al Estado y a su jefe, que es el presidente de la República, es no entrar en polémicas, sino investigar y proteger la vida de esas tres personas. El presidente ya descartó el plan. Dijo que el plan era falso. Está diciendo que pero eso no lo dice el comunicado, Néstor. El comunicado es claro en decir que no tienen certeza de que sea la misma fuente, pero de ningún momento y en ningún punto de los capítulos que tiene ese comunicado habla o descarta el plan terrorista. No sé, yo pegaría el hecho de esta denuncia de atentado con la alerta de poligrama de la policía diciendo que es que están viajando explosivistas, francotiradores del ELN a Bogotá, quién sabe Dios con qué intención. O vamos a salir con la bomba del canciller diciendo que fue precisamente una bomba al proceso de paz, por Dios. O sea, aquí hemos reconocido que el fiscal levantó las órdenes de captura cuando encontró marco legal para hacerlo, y por el contrario, aquí salió la vicefiscal Marta Mancera a aclarar los hechos de la investigación. De los capítulos. Sí, mire, el presidente Petro no, en el comunicado, en el Twitter, no dice que el atentado sea un invento del fiscal. No, lo que dice es lo que yo creo que pasó, que es que ha habido un mal manejo de la información. Digamos, en Colombia, desgraciadamente, tenemos organizaciones criminales cuya tarea se levantan a pensar cómo hacen daño. Y entre otras cosas, parte del daño que se levantan a pensar cómo lo hacen es atentar contra personas, y claro, sí, que contra personas de relevancia pública. Todos los días lo hacen, esa es su tarea. Así como nosotros nos levantamos aquí a informar unos y otros a opinar y a tratar de llevarle pues comunicación a la gente, ellos se levantan a eso, ¿sí? a ver cómo hacen daño. Primero eso. Entonces, las autoridades reciben permanentemente información del daño que eventualmente esas personas producen o quieren producir permanentemente.
todos los días la inteligencia militar, policial o de la fiscalía recibe información de un posible atentado que alguna de estas organizaciones criminales quiere hacer, y seguramente más de uno, porque pues quieren poner una bomba en una parte, quieren hacer un atentado en otro, quieren secuestrar a tal persona. Y entonces ninguna información de atentado, de daño, hay que minimizarla en ninguna parte, ni mucho menos en Colombia. Discúlpeme un segundo, Felipe, porque aquí nos toca narrar las crisis en vivo y en directo. Tiempo real. Entonces responde el presidente Petro, repito, comunicado anoche del Ministerio de Defensa. Desafortunadamente, hasta un atentado terrorista se vuelve motivo de batalla ideológica en Colombia, que es una verdadera desgracia en este país. Responde el fiscal Francisco Barbosa esta mañana. Mucha atención. Esta es la respuesta que ustedes van a escuchar del fiscal al comunicado que acaba de emitir hace algunos minutos el presidente Petro. Es decir, batalla no solo en vivo y en directo, sino con respuesta inmediata. Ricardo. Sí, señor Néstor, es un comunicado de 5 puntos. Es un comunicado muy detallado en el que el resumen es que ratifica el fiscal Francisco Barbosa toda la información que han recibido sobre un plan para atentar contra su vida por parte del ELN. Leo el comunicado. Dice, con relación al comunicado confuso divulgado la noche anterior por el Ministerio de Defensa Nacional, la Fiscalía General de la Nación informa. Primer punto. Dice la Fiscalía, hace 2 meses la Fiscalía abrió una investigación formal relacionada con la intención del ELN de realizar atentados terroristas en Bogotá en contra del fiscal general de la Nación Francisco Barbosa Delgado, algunas sedes de la entidad, varias personalidades de la vida pública y organismos internacionales, entre otros objetivos. Segundo punto del comunicado de la Fiscalía. En el curso de la investigación se han conocido 3 fuentes distintas de información que coinciden en señalar de manera independiente que existe una intención real del ELN de ejecutar una acción criminal en Bogotá en las condiciones y en contra de las personas o entidades indicadas, y precisan que se han realizado reuniones y capacitaciones en Venezuela con el fin de materializar las acciones criminales. Una de estas fuentes está a cargo del Ejército Nacional y también estuvo a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación. Otra fue conocida directamente por la Fiscalía y la tercera fuente fue contactada por una agencia estadounidense. Tercer punto del comunicado de la Fiscalía. El pasado 4 de agosto, el Ejército Nacional comunicó a la Fiscalía General de la Nación la información recibida sobre el atentado que estaría planeando el ELN en contra del fiscal general de la Nación y reveló la existencia de un reporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF que da cuenta de movimientos financieros sospechosos de personas cercanas a alias El Rolo, cabecilla del denominado Frente Urbano Nacional del ELN y uno de los posibles implicados en la planeación del ataque terrorista. Desde entonces, 4 de agosto, se está a la espera del informe oficial de la UIAF para contrastar la información manejada por esta entidad. Cuarto punto del comunicado de la Fiscalía. Hace 2 años, los organismos de inteligencia han conocido de las intenciones del ELN de realizar un atentado en Bogotá. Dispositivos electrónicos encontrados durante las operaciones a los cabecillas del Frente de Guerra Occidental evidencian que varias estructuras de este grupo armado han realizado inteligencia criminal y obtenido detalles sobre la vida privada de algunas personalidades públicas del país. Adicionalmente, en los últimos 8 meses han sido capturados en Bogotá por lo menos 3 hombres que tendrían nexos con el ELN. 2 de ellos pretendían ingresar armas a la ciudad y otro era un explosivista del Frente de Guerra Oriental. Asimismo, dice la Fiscalía, Inteligencia Militar advirtió en marzo de 2022 un presunto integrante del Frente Urbano Nacional capacitado en Venezuela llegó a Bogotá. Actividades de Policía Judicial corroboraron que frecuentaba sectores aledaños al búnker de la Fiscalía General de la Nación y la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Y el quinto punto del comunicado duro de la Fiscalía. La Fiscalía ve con profunda preocupación
que ante todos estos antecedentes y otros elementos obtenidos en el curso de las investigaciones, la comunidad de inteligencia y los organismos de defensa del Estado no han ejercido una profunda capacidad de análisis y han restado trascendencia a información sensible sobre las pretensiones del ELN. En este sentido, hace un llamado para que se verifique con rigurosidad este escenario de amenaza real y se tomen urgentes medidas en beneficio de la institucionalidad, la seguridad y la vida de las personalidades involucradas y la ciudadanía en general. Fin del comunicado. Fin del comunicado 624. Conclusión, Felipe. Aquí estamos con el gobierno que le cree al ELN de que no quiere matar al fiscal. No, el gobierno no le cree al ELN, Néstor. Eso no es cierto y distorsiona mucho la comunicación. Eso fue lo que dijo el comisionado de paz, no lo digo yo. No, él no le cree. De credibilidad. Él tampoco lo dijo. Él tampoco le dijo que le creía al ELN y no le creía al fiscal. Lo que ocurre, y era para donde yo iba, es que con la información esta que llaman de inteligencia, la información que recibe la inteligencia está muchas veces pues envenenada, digámoslo así, para usar la expresión que se usa en esos medios, que es información engañosa de personas que pretenden obtener algún beneficio. Quieren matar al que no es amigo de uno. Que pretenden obtener algún beneficio, y entonces van esas personas, muchas veces ocurre, las personas que han tenido alguna experiencia con organismos de inteligencia lo saben, que muchas personas dicen va a pasar tal cosa, y esa información es falsa o es engañosa o es parcialmente cierta, y por eso hay que verificarla, no hay que desecharla, ninguna información de esas hay que desecharlas, porque hay mucha que es cierta. Ahora, el punto cuarto del comunicado de la Fiscalía es, a mi modo de ver, históricamente equivocado. Dice, es que en los últimos 2 años la Fiscalía ha tenido información de que el ELN quiere cometer atentados. Hay un problema histórico. El ELN no comete atentados en los últimos 2 años, sino en los últimos 60 años. Pero Héctor, a eso se ha dedicado en los últimos 60 años. Pero con y la Fiscalía o el Ejército o la Policía ha encontrado información gigante de que está en un proceso de paz y en un cese al fuego bilateral, fuera de todo, y que matar al fiscal, por supuesto, sería un golpe de una naturaleza diferente. 9:26 a.m. Felipe, ¿qué hacemos con estas batallas? Perdonen, pero el comisionado... Pero si el gobierno nacional sí no le cree a Barbosa al ELN, Felipe, el comisionado de paz, Danilo Rueda, dijo que como el ELN había dicho en la mesa de diálogos que ellos no tenían nada que ver con ningún tipo de atentado, pues le parecía ligero e irresponsable que el fiscal general estuviera lanzando una alerta cuando el ELN estaba desvirtuándolo desde la mesa. Curioso que le den más credibilidad al ELN que a la institucionalidad. Bueno, ¿y qué es lo curioso de que le den más credibilidad a los criminales que a la institucionalidad? Me parece muy grave. Pero pero ¿qué es lo que es nuevo ahí? A ver, tiene más credibilidad a los criminales que la institucionalidad. Y si el gobierno colombiano no cree que esto es cierto y que eso se lo inventó la mente calenturienta del fiscal. Mira lo que dijo textualmente. ¿Para qué le reforzaron la seguridad? Héctor, no, esta es para Héctor. Bueno, Héctor, que dijo, que usted dice que el fiscal, que el comisionado de paz no le creyó al ELN. Esto se lo dijo a RTBC Danilo Rueda, ya que el hecho de que el ELN haya manifestado públicamente que no es responsable y que la fuente de información haya quedado en cuestionamiento, pone dudas y plantea hipótesis que tienden a señalar que hay un saboteo a los avances que hay de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Quiere decir el comisionado de paz, Héctor, pues le desestimó la advertencia. Le cree al ELN, después de eso vino la frase. No le cree al ELN, pero dice, bueno, esto genera dudas. Eso lo que quiere decir es la información hay que verificarla. Eso es. ¿Y qué es lo que hubiera pasado? Miren esto, déjeme decir esto, Héctor, regáleme solo un minutico. No, es que ese es el fondo del problema. Un solo minutico. El comisionado que representa al gobierno en estos asuntos le creyó al ELN cuando el ELN dijo que no, nosotros no queremos matar al fiscal. Pero miren, bueno, gracias, el señores. Gobierno le cree al ELN que dice que no está violando el cese a fuego y tienen paro armado al Chocó y secuestró a un soldado también y dice que está cumpliendo el cese a fuego. Déjeme decir esto, señor. Y si quiere con esto termina. Mira, que es lo siguiente. Información sobre atentados al fiscal o al presidente de la República o a los ministros o al comandante del Ejército o a personalidades de esa naturaleza hay prácticamente
todas las semanas en Colombia, prácticamente todas las semanas en Colombia. Una buena parte de la información es cierta y la fuerza pública logra desactivar el plan porque obtiene la información a tiempo. La diferencia de lo que pasó esta vez con esta información, que como le digo se repite casi todas las semanas en Colombia, es que el fiscal general de la Nación no utilizó el procedimiento ordinario para tramitar esa información, que era, a verle si creía que era tan grave pedirle una cita al presidente de la República para entregarle la información, contrastarla como lo hizo después con el ministro de Defensa o con el comandante de las Fuerzas Armadas. Eso no lo hizo. Primero salió e hizo la información pública. Si el ejército fue a la fiscalía, a entregar la información. No, antes, el 4 de agosto. El ejército. El 4 de agosto. No, el 4 de agosto. Y el comunicado fue el 8 de agosto. Fue antes del comunicado de la fiscalía. Es que es difícil, Néstor, porque con las interrupciones es imposible realmente. Héctor, si usted me dice que lo interrumpo, Héctor, quiero decirle que pues lo lamento. Le digo... Sí. No, yo también lo lamento. Es que es difícil porque yo estoy diciendo una cosa y Ricardo me interrumpe permanentemente. Ver, Héctor, no logro no volvamos esto una transmitir la información. No volvamos esto una discusión de si me interrumpen o no. Héctor, si el ejército va a llevarle la información al fiscal Barbosa, ¿de quién depende el ejército? ¿Quién es el jefe del ejército? Es el comandante del ejército, un general. Nadie ha dicho que depende del ministro y depende del presidente de la República, que es el comandante de las fuerzas militares. Lo reseña el fiscal en este comunicado, que dice: el ejército me trajo la información el 4 de agosto. Sí, exacto. El procedimiento siguiente es utilizar el recurso ordinario, que es hacer las verificaciones con el gobierno, etcétera. El fiscal general de la Nación no hizo eso y ese fue el enorme error de este incidente, haberlo convertido en un hecho público que si fuera un error de haberlo convertido, Néstor, ¿sabe por qué es un error gravísimo? ¿Por qué? Porque daña la información. Si el fiscal general de la Nación utiliza el conducto regular, se hubiese podido adelantar la investigación sin haber alertado a los criminales de que las autoridades ya sabían de lo que planeaban. Esa es la irresponsabilidad que se cometió en este caso. Es que a esta información hay que darle un trato sigiloso, no un trato escandaloso. Héctor, de alguien que afirma defender la institucionalidad y que se da golpes de pechos. Es que Néstor, de verdad ese cuento es del fiscal. No, lo que es una irresponsabilidad es subestimar las amenazas de muerte. Eso sí es diciendo a los criminales. ¿Quién está diciendo que la subestiman? Es que así, es que además las cosas que decimos aquí son muy graves porque puede llegar a ocurrir un atentado contra el fiscal, desgraciadamente. Es que eso es lo que estoy diciendo. Exacto. Y entonces estás diciendo también que yo las estoy subestimando. Que Luis Ernesto, ese cuento de que le estamos dando más credibilidad a los criminales que al fiscal es absolutamente, a los criminales del ELN que al fiscal es absolutamente inaceptable. Luis Ernesto, aquí lo estamos creyendo es a la institucionalidad. Permíteme, María Consuelo. Acá le estamos creyendo es a la institucionalidad de la inteligencia militar, que tiene la capacidad de verificar y cotejar fuentes. La institucionalidad de la UIAF y ninguna, pero permítame, Felipe, me permiten, por favor, me permiten, es que aquí no le estamos creyendo al ELN. No, permítanme, es que aquí no le estamos creyendo al ELN y descreyéndole al fiscal. Acá lo que estamos haciendo es creerle a la inteligencia militar, creerle a la UIAF que tiene la capacidad de verificación. ¿Y qué es lo que pasa cuando una fuente, permítame, Néstor, qué es lo que pasa cuando una fuente información al fiscal diciéndole que había Néstor, panfletos de amenazas circulan constantemente. Yo lo pude ver como viceministro del Interior y como secretario de Gobierno, panfletos de las Águilas Negras que amenazan a diestra y siniestra y que la misma inteligencia militar tiene la obligación. Hay que darle credibilidad, por supuesto, pero no todas las amenazas tienen un sustento. Y aquí, ¿cuál es el error del fiscal? Felipe, escucho mucho la versión pública de que este es un país de amenazas y de que este es un país de terrorismo y que es un país de atentados. En consecuencia, no hay que creerle ni a las amenazas, ni a los terroristas, ni a las informaciones de inteligencia, porque ya habíamos visto que hay muchas amenazas. Pero además usted, Felipe, perdóneme, en los años 90, ¿usted no salió del país rumbo al exilio por cuenta de unas amenazas?
Claro, Néstor. ¿Y a usted se le hubiera ocurrido pensar, o alguien le dijo, Felipe, no se vaya del país porque las FARC lo quieren matar, porque este es un país en el que todos los días hay amenazas? No. En el año 2011, Felipe, un ministro, Guillermo Rivera, me llamó y me dijo, Néstor, lo van a matar, hay un plan de las FARC, lo quieren matar. Lo quiere matar fulanito de tal, y me dio los nombres de la lista de los terroristas. Y en consecuencia, ¿qué pensó? ¿Qué hizo el Estado? Como este país está lleno de amenazas y de terrorismo, entonces no le creemos. No, lo que hay que hacer es tomarse en serio todas esas amenazas. En este país, cualquier amenaza, Néstor, cualquiera, se debe tomar en serio. Cualquiera. Venga de donde venga, sea cual sea la fuente. Amenaza que se recibe, amenaza que se toma en serio. Hay que tomarla en serio. Hay que tomarla en serio. Este es un país donde mandar una persona vale 100.000 pesos. Néstor y Felipe, hay que tomarla en serio, sí, y tomarla en serio quiere decir cotejar, verificar, hacer las investigaciones del caso y que las instituciones competentes, inteligencia militar, la UIAF y distintas hagan su tarea de investigación, no salir inmediatamente a convertir un hecho en hecho público, una situación tan delicada como que el fiscal general de la Nación se encuentre amenazado o en riesgo de un atentado por parte del ELN, porque es que esa información es gravísima, por supuesto que es gravísima. Por eso la pregunta es si se pretende... Pero vengan, es que de verdad cada vez que trato de intervenir yo, trata de intervenir Héctor, todos nos interrumpen. Yo sé que no están de acuerdo con nuestras posiciones, pero por lo menos deben desarrollar las ideas. A mí me parece peligrosísimo decir que es campaña política. Es evidente que el fiscal está ejerciendo como jefe de la oposición y no únicamente en los temas de su competencia, está ejerciendo como jefe de la oposición en todos los temas del país. Así lo dejó claro en sus intervenciones en la ANDI, así lo dejó claro en sus rondas de medios, cada vez que considera que algo del gobierno no le gusta, y es legítimo. Y entonces es legítimo, y por eso quizás su interés precipitado de salir a anunciar un plan de atentado en su contra en vez de esperar a que haya una verificación por parte del ejército, en vez de esperar a que haya una verificación por parte de la inteligencia militar. ¿Es el jefe de la oposición? ¿De verdad? Mire, el comunicado tiene dos cosas que son muy importantes y que no hemos mencionado, y yo agrego la tercera. Uno, dice la Fiscalía que desde hace 2 meses está investigando informaciones de inteligencia sobre un plan del ELN contra Bogotá, contra personalidades. 2, ratifica que la tercera fuente en toda la información sobre el plan para matar al fiscal Francisco Barbosa es proveniente de una agencia estadounidense. Yo no creo que el fiscal vaya a utilizar, sin que fuera cierto el nombre de los Estados Unidos, como una de las fuentes de información sobre un atentado. Ya está. Néstor, y tres, Álvaro, muy corto. El pasado 14 de agosto circuló por parte del jefe de despacho de la policía, el general Rojas, una alerta a todas las unidades en Bogotá frente a la llegada a la capital del país de un integrante del ELN del Frente de Guerra Oriental, experto en manejo de explosivos y experto en labores de francotirador. Dentro del plan decía el radiograma de posibles atentados contra personalidades, y fue un documento real de la policía de Colombia. Entonces, si las piezas casan, no entiendo por qué la molestia de que se haga público el plan para atentar contra el fiscal, y no entiendo por qué el señor presidente de la República lo descarta tan apresuradamente. Pero esta situación es un tema desafortunadamente que termina es mala, ideologizado, que es un tema de terrorismo. Señor Álvaro, la última, por favor. Esta situación es mala para cualquier país, pues que lleguemos a esta situación extrema donde los ciudadanos no puedan saber nada. Pero desafortunadamente tiene unos antecedentes que llevan a esto. El fiscal Barbosa, cuando hubo el enfrentamiento inicial con el presidente Petro, dijo que temía por su vida y la de su familia, la de sus hijos. O sea que esa narrativa de generar la sensación de que el gobierno pone en riesgo la vida del fiscal y es más solidario con criminales viene desde hace rato. Realmente el tuit del ministerio y sobre todo de Petro es de defensa, defendiéndose de una acusación casi criminal que le están haciendo. La oposición está diciendo que el presidente de la República escondió información sobre el posible riesgo a la vida del fiscal,
O sea que ha actuado con complicidad y con dolo. Lo están acusando de algo gravísimo. Están diciendo que el Estado, la cabeza del Estado, no está protegiendo o puede tener interés en que no se proteja la vida del fiscal. Eso es muy grave y el fiscal lo ha venido haciendo de una manera muy responsable, porque usa un tono escandaloso, gritón, y a todo tiempo está tratando de presentarse como el defensor de las instituciones contra un gobierno dictatorial. Y eso es muy peligroso y muy responsable. Ha puesto la Fiscalía en duda. Ya uno no sabe si creerle a la Fiscalía General de la Nación. Que no le crean al presidente o a los políticos, bueno. Álvaro, imagínese. Pero lo del fiscal es muy peligroso. Pero no se puede dejar de creer en la institucionalidad. Eso sí es que sería por eso es tan grave que un fiscal ande haciendo estas discusiones públicas. Las ha debido hacer internas para proteger su vida. No siempre tratando de sacarle ventaja política a todo y victimizándose. Lleva varios meses diciendo que teme por su vida, generando la sensación de que este gobierno lo pone en peligro, y eso es muy irresponsable. Que el odio al fiscal los enceguece. Eso, ahí no hay manera de hacer una discusión civilizada. Felipe, imagínese por un momento que estuviésemos en otro gobierno, en el gobierno hipotéticamente de Álvaro Uribe, y un hombre de la oposición, por ejemplo Gustavo Petro, denunciara amenazas. Y el gobierno de Álvaro Uribe, hipotéticamente, le creyese a los paramilitares, que los paramilitares hubieran dicho, no queremos matar a Gustavo Petro o a Piedad Córdoba o a quien sea. Imagínese que el escenario fuera al revés. Imagínese en las que estaríamos en este momento. Son las 9 de la mañana, 40 minutos. Los acompañamos desde Blue Radio. La cuenta Blue Radio con mi cuenta Néstor Morales. Si usted quiere opinar sobre los temas esta mañana, producto del debate político permanente en Colombia. En segundos, la información deportiva. Estás escuchando